Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero iniciar excusando al doctor Jonathan Malagón, el presidente de Azoncar. Él lamenta no poder acompañarnos el día de hoy porque se encuentra cumpliendo un compromiso de último momento al que no puede excusarse. Sin embargo, destacó su gran interés por las conclusiones de esta jornada, dada la importancia que para él tiene los temas que se abordarán hoy. Adicionalmente, el doctor Malagón resaltó el trabajo valioso que realiza el Comité Tributario en beneficio del sector y agradeció mucho el trabajo que realiza. Saludo a todos los asistentes y en especial al doctor Hernandario Cali, honorable representante de la Cámara, al doctor Diego Alejandro Guevara Castañeda, viceministro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito, a la doctora Juanita Villaveses, viceministra técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al doctor Gustavo Peralta, director jurídico de la DIAN, a la doctora Sonia Esther Osorio Vesga, defensora del contribuyente, al doctor Daniel Felipe Briceño, honorable concejal de Bogotá, a la doctora Eleonora Lozano, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, al doctor Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, a la doctora Katiuska Vargas, subdirectora para el impulso de la formalización tributaria, y a todos nuestros panelistas y conferencistas nacionales e internacionales, a los miembros del Comité Tributario, y a su presidente, el doctor Hernandario Bedoya, y a su vicepresidenta, la doctora Liliana Cristina. A todo el equipo de trabajo de Azoncar que me hicieron posible este evento, y a los amigos de los medios de comunicación. Bienvenidos al 12º encuentro tributario de Azoncar. 12º. Llevamos más de 2 años porque la pandemia no se realizó. Está aquí quien fue el organizador y el que tuvo la idea inicial, el doctor Vicente Telles, a quien agradecemos por esa idea. Bueno, este evento, como les comentaba, nació en el año 2012 en el seno del Comité Tributario, que el presidente en esa época era pues, el doctor Telles. Ante la necesidad de contar con un espacio para analizar y discutir las principales tendencias regulatorias y novedades normativas en el ámbito tributario, teniendo en cuenta sus implicaciones para los sectores real y financiero. Este año la agenda se enfocará en el análisis de la ley de financiamiento, algunas reflexiones frente a las tendencias tributarias, la tributación de las operaciones financieras, la tributación de los entes territoriales y el intercambio de información internacional. Partiendo de esta agenda, es relevante hacer algunos comentarios frente al sistema tributario de cara a las reflexiones que se realizarán el día de hoy. Esto teniendo en cuenta que Colombia tiene varios indicadores que representan una buena señal, por lo que la competitividad tributaria también resulta importante analizarla, y eso haremos en el evento hoy. Por ello, en primer lugar, debemos recordar que para el tercer trimestre de este año, Colombia se ubicó entre los 3 países de la OCDE con mayor crecimiento del PIB, con un 2%. Cuando en promedio la OCDE, en el promedio de la OCDE el crecimiento fue del 1.7%. Con este resultado se duplicó el crecimiento frente a países como el Reino Unido, siendo superados únicamente por los crecimientos de Chile, que fue del 2.3%, y de Estados Unidos, que fue del 2.7%. Este buen comportamiento representa un llamado para mejorar aquellos asuntos en los que no vamos tan bien, como el que nos compete el día de hoy, y que es la competitividad de nuestro sistema tributario. De los 38 países que conforman la OCDE, según el índice elaborado por Tax Foundation, Colombia tiene el sistema tributario menos competitivo. Ojo, menos competitivo. Este es el segundo año consecutivo en el que Colombia ocupa esta posición como resultado de las normas y esquemas tributarios implementados desde hace muchos años, no por el esquema simplemente actual, sino por el esquema que ha venido desde hace muchos años. Con el contenido de este informe,
Es claro que debe analizarse lo que está sucediendo con el impuesto de renta corporativo, el aporte de las empresas y el impuesto a las transacciones. Colombia tiene la tarifa del impuesto de renta corporativa más alta de toda la OCDE, la más alta. El de la OCDE tiene un promedio del 24. El de Colombia tiene un promedio del 24. Y algunos de los países tienen tarifas bastante alejadas de la nuestra, como son Hungría, el 9%, Irlanda, el 12.5% y Lituania, el 15%. Además, en nuestro sistema el impuesto de renta recae principalmente sobre las empresas, no sobre las personas, lo cual dista de lo observado en los países de la OCDE, mientras que en Colombia esta relación se aproxima al 80-20 en los países más competitivos y que exponen mayores tasas de crecimiento, la contribución de las empresas es máximo del 25%. Y en países como Estados Unidos y Alemania es inferior al 20%. Incluso para países que podríamos tener como pares, que son Uruguay y México, se cuenta con una participación de las empresas del 42% y del 29% respectivamente. Por otra parte, es de resaltar que solo 14 países de la OCDE tienen el impuesto a las transacciones financieras. Es decir, solo 1 de cada 3 de sus miembros graban sus movimientos financieros, haciendo parte Colombia, por supuesto, de esta estadística. Además, en comparativa, si tomamos a un país como España, en donde es apenas del 0,2%, nosotros duplicamos este impuesto. Por tanto, resulta relevante el llamado que ha hecho el Consejo Gremial Nacional al proyecto de ley de financiamiento que está siendo analizado en el Congreso de la República. Y es que este parece ser un momento complejo para profundizar la carga tributaria empresarial, teniendo en cuenta la situación actual mencionada. Esto debido a que si bien propone bajar la tarifa de renta empresarial, sigue siendo superior al promedio, manteniendo además las sobretasas sectoriales. Adicionalmente, incorpora dentro de la base gravable del impuesto al patrimonio los activos reales no productivos de las personas jurídicas y aumenta la tasa mínima de tributación, entre otras medidas. Es pues bastante largo el camino por recorrer y lo que resulta necesario hacer para mejorar en este campo. Por ello, y sin entrar en materia del análisis del trámite legislativo actualmente en curso, y sin que necesariamente impliquen propuestas para quisiera plantear algunos pequeños puntos que podrían servir como camino intermedio e inicial para mejorar de alguna manera la competitividad del sistema tributario colombiano. Un primer punto se encuentra en la equidad y la profundidad. En cuanto a los impuestos territoriales, pareciera relevante revisar la carga tributaria que las empresas están soportando. El caso de las ciudades capitales ha sido un claro ejemplo, puesto que se presentan municipios en los que la tarifa del ICA ha aumentado el 300 o el 500%, llegando a imponer tarifas del 20, el 23 y el 30 por mil, sin tomar en cuenta el principio de proporcionalidad que deben tener los impuestos, mucho más al corresponder a un impuesto que no mide las utilidades reales, que es con las que se pagan los tributos, sino los ingresos brutos. No sobra agregar que este año, con sentencias del Consejo de Estado, se debe entender que el límite para el aumento de las tarifas no podría exceder el 14 por mil. No obstante, este límite no está conforme con los preceptos constitucionales de la tributación territorial y por ello en este momento estudia la Corte Constitucional la Ley 2082 del 21, puesto que pareciera haber extralimitado su alcance al permitir que el régimen tributario de una única y especial ciudad, que es la capital del país, se adopte en otras ciudades capitales, pues no estaría teniendo en cuenta la particularidad que tiene esta ciudad capital. Tendría que analizar la Corte, además, la inequidad que se genera al permitir que en otras ciudades se aumente la tarifa, sin tener en cuenta la capacidad contributiva de aquellos a quienes grava, sino únicamente su ubicación geográfica. De otro lado, parece relevante que se evalúe la conveniencia de mantener, conforme actualmente se encuentra,
la normativa relacionada con la tasa mínima de tributación, incorporada, pues, como ustedes saben, en la reforma del 22. Y esta semana la Corte, después de analizarla con base en los principios de equidad y proporcionalidad, la declaró exequible. En efecto, como se encuentra actualmente formulada, un mismo ingreso puede llegar a ser gravado de manera doble, porque la fórmula está compuesta por valores que siguen no solo las reglas fiscales, sino también las contables, sin reconocer las diferencias temporales que se presentan por tomar a la vez unas y otras. Un segundo punto es el ahorro y la formalidad. El aumento de las tarifas de retención, que por ejemplo en el caso de la banca, para la autorretención especial pasó del 0.8 al 1.1%, ha implicado en la práctica desembolsar anticipadamente un monto mayor que el que tendrían que pagar las empresas por el impuesto sobre la renta. Se ha estimado que para el caso de nuestro sector, con la tarifa resultante después de este aumento, implica un mayor valor del 210% frente al impuesto a pagar. En consecuencia, parece necesario que se reevalúe el sistema de retenciones, ajustando las tarifas para que se pague mediante este sistema lo justo, y lo justo es un monto igual o cercano al valor que se deberá pagar del impuesto. De mantenerse el esquema actual, se limita la posibilidad de utilizar estos recursos para desarrollar el objeto social de las empresas, como para el caso nuestro, viene a ser la colocación del crédito. Otro asunto por revisar es el tratamiento que se hace a los depósitos de bajo mutuo. Es importante que el manejo tributario que se les dé a estos depósitos, que básicamente son productos utilizados por los usuarios del sistema para el ahorro, sea consecuente con su finalidad y con el tratamiento que se les da a productos similares desde la perspectiva del consumidor, como son las cuentas de ahorro. No es posible que la norma y su interpretación permita que en el desembolso de los créditos para este sector de la población, que es un sector que realmente puede tenerse como el más desprotegido, se le exija el pago de un impuesto. Y un tercer punto es el de la eficiencia y la certeza. Sería conveniente que se contara con políticas que promuevan el desarrollo de sistemas automatizados y tal vez centralizados a nivel nacional para el pago de los impuestos territoriales. Lo anterior, puesto que cada municipio es independiente en su manejo operativo, el manejo operativo específicamente de los tributos, lo cual resulta desde todo punto de vista ineficiente, puesto que en cada uno de estos se establecen reglas diferentes sobre la forma de realizar los pagos, incluyendo además mecanismos no electrónicos y presenciales. Lo anterior, que parece un inconveniente menor, resulta bastante dispendioso y complicado cuando un empresario cuenta con sucursales o agencias en diferentes municipios, debiendo implementar todo un oneroso e ineficiente manejo operativo que le incrementa los costos de sus productos. Y si ocurre como con algunas de las entidades del sector que tienen presencia en más de 1,000 municipios, resulta realmente injustificada esta ineficiencia. Esto es bastante importante si se tiene en cuenta que los países más competitivos en el informe de Tax Foundation, además de la carga tributaria proporcional, se caracterizan por tener sistemas fiscales fáciles y asequibles para el cumplimiento tributario. Ahora, de cara al intercambio de información, es entendida la relevancia de contar con la información necesaria para poder combatir la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, no es eficiente ni para la administración ni para los contribuyentes que los más de 1,000 municipios con los que cuenta el país, cuando en estos se establecen sucursales o agencias de algún empresario, le exijan información diferente a la generada en su territorio, lo cual conlleva cargas excesivas e innecesarias. Para esto podría utilizarse aquella medida establecida en la reforma tributaria del año 22,
que permite a la Administración Tributaria Nacional intercambiar información sobre los contribuyentes con las administraciones departamentales y las administraciones municipales. De otro lado, quisiera hacer referencia al sistema de control del GMF, el cual resultó de la reforma tributaria del año 22 y frente al que conviene analizar algunos aspectos jurídicos y técnicos. La obligación que establece el artículo 881-1 del Estatuto Tributario de desarrollar un sistema de control del GMF que permita aplicar la exención de 350 UETs mensuales sin la necesidad de marcar una única cuenta, implica una condición sine qua non que consiste en que el 100% de las entidades obligadas deben estar integradas en un único sistema, en ese único sistema. De lo contrario, no se podría verificar que los retiros efectuados en todos los productos cubiertos por la exención no excedan el beneficio. En este sentido, la norma señala que se debe desarrollar el sistema de información correspondiente por parte de las entidades vigiladas por dos superintendencias, la financiera y la de economía solidaria, a más tardar a los 2 años a la entrada en vigencia de la ley que lo estableció. Sin embargo, también señala que hasta tanto el sistema de información previsto en tal artículo no se encuentre en funcionamiento, se continuará aplicando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario. Es decir, que se continuará con la marcación, operando con la marcación, como ocurre ahora, hasta ahora, que es la marcación de cuenta por cuenta. De esta lectura resulta claro que el funcionamiento del sistema implica poder verificar que en todas las cuentas que están cubiertas por la exención del GMF no se excedan los 350 UETs. En consecuencia, el centralizador de control del GMF solo podría entrar en funcionamiento hasta que se cumplan 2 requisitos: que el 100% de las entidades vigiladas se encuentren integradas al sistema, y segundo, que se resuelvan las dificultades operativas que permitan una entrada en funcionamiento del sistema. Con esto planteado, es un reto para el ecosistema esta norma, en la que los obligados han venido trabajando ya desde hace casi 2 años y que reviste esfuerzos técnicos y económicos relevantes para cada uno de ellos. En todo caso, no se debe perder de vista y debemos tomar en cuenta que el derecho sustancial que reviste el sistema tributario en este asunto, el del GMF, es la posibilidad que tienen los contribuyentes de acceder a la exención, porque la misma norma prevé la aplicación de la marcación de cuentas hasta tanto se encuentre en funcionamiento el sistema para asegurar la aplicación y continuación del beneficio. El beneficio no lo perderán. No quisiera demorarme más en esta etapa introductoria, puesto que son grandes e importantes todos los temas a tratar en el encuentro. Pero quería recordar la importancia de transitar por el camino de la competitividad para contar con un sistema tributario más justo y equitativo, con cuyo cumplimiento el sector está comprometido. Con esto en mente, iniciaremos la agenda que nos espera, agradeciendo al Comité Tributario de Asobancaria su trabajo constante, no solo en el desarrollo de esta, sino en general por contar con sus luces y análisis frente a la normativa tributaria. Igualmente, debo reconocer y agradecer la lucha activa que las diferentes autoridades han demostrado, la escucha activa que las diferentes autoridades han demostrado siempre tener. Y sin más, agradezco a todos los presentes por acompañarnos y que sean bienvenidos al encuentro tributario. Gracias.